A ver, ¿qué nos dicen los números oficiales sobre el futuro de la economía peruana para los próximos 4 años? El gobierno ya puso sus cartas sobre la mesa, ya trazó su hoja de ruta. Y bueno, hoy vamos a desmenuzarla, cifra por cifra, para entender bien cuál es la visión y, claro, cuáles son los desafíos que se vienen. El documento del que hablamos es este, el Marco Macroeconómico Multianual. Pensemos en él como la visión oficial, el plan maestro del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, aquí están las proyecciones que van a guiar las decisiones más importantes del país, como por ejemplo el presupuesto nacional. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué tan realistas son estas metas? Porque una cosa es lo que se pone en el papel y otra muy distinta es la realidad. Así que vamos a hacer justo eso, mirar las metas del gobierno y, ojo, las vamos a contrastar con la opinión de un organismo técnico, uno independiente, que se dedica a evaluar si estos números son sólidos o si quizás pecan de optimistas. Bien, este será nuestro recorrido. Primero, el plan del gobierno y el panorama mundial. Luego, nos metemos de lleno en las metas de crecimiento y las cuentas fiscales. Y para cerrar, lo contrastamos con lo que dice el Consejo Fiscal. Todo para entender ese balance entre lo que se quiere lograr y los riesgos que hay. Listo, arranquemos. Vamos a empezar por entender qué es lo que proyecta el gobierno en este marco macroeconómico, que al final es la base de todo para los próximos años. A ver, es que ninguna economía vive en una burbuja, y la de Perú no es la excepción. El plan del gobierno se construye sobre supuestos muy específicos de lo que va a pasar en el resto del mundo. Así que veamos qué escenario internacional se está imaginando el gobierno. Y aquí están los números clave. Se proyecta un crecimiento mundial promedio de un 3.0%. Pero miren el detalle, que es lo interesante. Estados Unidos, un socio comercial importantísimo, con un crecimiento más bien modesto del 1.8%. La eurozona todavía más lenta, con 1.3%. Y China, que aunque ya no crece a 2 dígitos, sigue siendo un motor con un 3.9%. ¿Por qué importan tanto estas cifras? Pues porque afectan directamente cuánto nos compran, o sea, la demanda de las exportaciones peruanas. Ok, ahora pasemos de lo global a lo local. Con ese telón de fondo, la pregunta es, ¿cuánto espera crecer el Perú? Aquí la estrella es el PBI, el Producto Bruto Interno, que es la forma en que medimos el tamaño y la salud de la economía. Y aquí la tenemos, la cifra principal. El gobierno proyecta que la economía peruana va a crecer a un ritmo promedio del 3.0% anual durante los próximos 4 años. Este es el número central, el pilar sobre el que se construye todo el plan. Pero ojo, que el promedio puede engañar. Lo interesante está en el desglose año por año, no es una línea recta. El plan arranca con un 3.2% en 2026, luego frena un poco en los 2 años siguientes, para después dar un salto bien fuerte al 4.0% en 2029. ¿Y de dónde sale ese optimismo para el final? Bueno, la apuesta es que para ese año ya estén a toda máquina grandes proyectos de inversión, sobre todo en minería e infraestructura. Claro, crecer es fundamental, pero no se puede descuidar la billetera del país. Hay que mantener las finanzas en orden. Ahora vamos a ver cómo piensa el gobierno manejar la plata pública. Vamos a hablar del déficit fiscal, que en sencillo es cuando el Estado gasta más de lo que le ingresa, y también del nivel de endeudamiento. El plan, en este punto, muestra una ruta muy clara de disciplina. La meta es ir bajando el déficit fiscal poco a poco. Empezando con un 1.8% del PBI en 2026, la idea es llegar a un 1.0% y mantenerse ahí en 2028 y 2029. Esto es una señal importante de responsabilidad fiscal que se envía, por ejemplo, a los mercados internacionales. Y este gráfico muestra una de las grandes fortalezas de Perú. Fíjense bien, la deuda pública proyectada es del 32.1% del PBI. Ahora comparemos. El promedio de América Latina es de 71.9% y el de otras economías emergentes 76.7%. La diferencia es abismal. Esto es clave porque significa que el país todavía tiene un buen colchón, un margen de maniobra. Bueno, hasta ahora hemos visto la foto que nos pinta el gobierno, el plan oficial. Pero, ¿es realmente factible? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entra a tallar una voz independiente y muy técnica, el Consejo Fiscal.
Su trabajo es justamente ese, ponerle la lupa a estas proyecciones y advertir si hay riesgos que no se están viendo. Y su conclusión es contundente. Aquí la tenemos, en sus propias palabras. El Consejo Fiscal considera que la proyección de crecimiento económico presenta un sesgo optimista. Traducido, creen que el gobierno está siendo demasiado positivo, que el escenario que plantea es muy favorable y que quizás no se cumpla. El Consejo Fiscal no se queda ahí, sino que detalla sus preocupaciones. ¿Cuáles son los puntos débiles que ven? Primero, que el crecimiento depende demasiado de grandes proyectos, que, como sabemos por experiencia, suelen tener retrasos. Segundo, dudan que se pueda recaudar todo el dinero que el gobierno espera. Y tercero, señalan un riesgo político que no es menor, la presión del Congreso para gastar más y más, lo que chocaría de frente con el plan de bajar el déficit. Y aquí vemos el choque de visiones, clarísimo. Por un lado, el gobierno con su meta de una deuda pública que va bajando. Por el otro, el Consejo Fiscal con una advertencia muy directa, esa meta es frágil. Depende enteramente de que se cumplan las proyecciones más optimistas. Si el crecimiento no llega, la deuda podría no bajar e incluso subir. Y así llegamos al corazón del asunto, al dilema central de todo este análisis. Tenemos por un lado un plan ambicioso que busca impulsar el crecimiento, y por otro, las advertencias de un organismo técnico sobre los riesgos reales que existen. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Gobierno, crecimiento sostenido, deuda controlada. Consejo Fiscal, sesgo optimista, dependencia de proyectos retrasados, riesgo en la trayectoria de la deuda. Son al final dos formas de leer los mismos datos, pero con conclusiones muy diferentes para el futuro económico del país. Entonces, esto nos deja con la gran pregunta. ¿Estamos frente a un plan ambicioso, uno que es necesario para darle un empujón a Perú? ¿O es más bien una apuesta arriesgada que quizás está subestimando los obstáculos que hay en el camino? Porque, al final, y esto es lo más importante, un plan es solo eso, un plan, una guía. El futuro económico del país no se va a decidir por los números escritos en este documento. El éxito o el fracaso va a depender de la capacidad real para ejecutarlo, para sacar adelante los proyectos, para cumplir las metas y para navegar un entorno que siempre está lleno de incertidumbre. La clave, como tantas veces, estará en la ejecución.